Bueno, estamos aquí con el placer increíble de poder dialogar, platicar con una mujer increíble, una referencia internacional en la causa provida, en la causa en contra de la denuncia de los radicalismos ideológicos de nuestro tiempo. Una serie de temáticas que hemos visto que últimamente en toda América Latina se han vuelto, pues ahora sí que de alguna forma el non plus ultra del progresismo internacional, y pues siempre es bueno hablar con una voz autorizada, inteligente. Mamela Fiallo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en México, aquí en Aguascalientes, y pues siempre un placer poder saludarte. El gusto es mío, estoy encantada de mi primera visita a Aguascalientes, que espero sea una de tantas. Esperemos que sean muchas, pero queremos, fíjate, aprovechar tu oportunidad, ahora sí que para profundizar en tu visión de esta, de alguna forma, de esta época que nos ha tocado vivir. Hemos visto cómo de alguna forma, los últimos años, el progresismo ha tomado cada vez más fuerza a nivel internacional. Hemos visto cómo emergen movimientos supuestamente sociales, supuestamente reivindicativos de opresiones históricas y estructurales, movimientos como el tema feminista o los lobbies LGTB o temas indigenistas, o en Estados Unidos Black Lives Matter, y pues uno no deja de ver con preocupación estas llamadas políticas de identidad, ¿no? Estos grupos que apelan a un discurso de supuesta opresión y que en toda América Latina están generando conflictos. ¿Cuál sería tu visión general de este fenómeno internacional? Bueno, primero que nada, dejar en claro que el progresismo no tiene nada que ver con el progreso, sino con pasos progresivos hacia el totalitarismo. ¿Y qué es el totalitarismo? Es que todo esté bajo el poder de un eje central, y entender que todo lo ya mencionado es la interseccionalidad. Y México tiene un rol clave en este sentido, porque la vieja izquierda, el socialismo marxista, nos quería hacer enfrentar a la sociedad entre ricos y pobres, proletarios y burgueses, empresarios y empleados. Pero la nueva izquierda, tras la caída del muro de Berlín, ¿qué enfrenta? Al hombre y la mujer, Europa con América, el blanco con el indígena, el blanco con el negro en el norte, la tecnología con la naturaleza, pero sobre todas las cosas al Padre Celestial con la Madre Terrenal, la famosa Pachamama. ¿Y por qué digo que México es tan importante? Precisamente porque México tiene todo aquello que quiebra ese relato, que es ¿qué? La aparición de Nuestra Señora de Guadalupe. Ella, como mujer, como madre, quiebra esta retórica de un Dios masculino que supuestamente viene a someter a esta naturaleza femenina. Hay un meme que me encanta, y habrá quienes me critican por usar la cultura de memes. Aparece Hernán Cortés y le dice a Jesús: por nuestros pecados no los podemos convencer, y Jesús llama a su madre. Obviamente yo lo describo de forma menos jocosa que un meme, pero es importante ver cómo la mujer ha tenido un rol tan importante en lo que ha sido la conquista, y cómo ella, al aparecer ante San Juan Diego, mestiza y fecunda, justamente lo que busca es reflejarse. Se habla mucho de que somos a imagen y semejanza, y justamente ella plasma eso en toda su esencia, porque está tanto el blanco como el indígena y la fusión entre ambas, y sobre todo su existencia, más allá de la creencia, tiene una impronta cultural. O sea, hay un sincretismo cultural que trasciende el relato binario y maniqueo de la opresión patriarcal, ¿es lo que me quieres decir? Algo así. De hecho, quienes tanto critican el patriarcado deberían conocer mejor a la patrona, y ella quiebra todos sus relatos a la vez. Hay mucha tela que cortar. Por ejemplo, lo comentábamos fuera de cámara, México tuvo conquistadoras. Eso no lo dije en esta charla específicamente, pero en otras. María de Estrada, por ejemplo. María de Estrada fue conquistadora, luchó en la batalla de la Noche Triste. También hubo conquistadores negros como Juan Garrido, que fue también el fundador o el creador de la primera ermita. O sea, nuestra historia no está marcada por el hombre blanco heterosexual, opresor, falocéntrico y eurocéntrico. Exactamente, y lamentablemente eso ha sido invisibilizado, y el mayor ejemplo de todos es la Malinche, doña Marina, cuyo relato fue visibilizado desde los nacionalismos del siglo XIX, porque hasta entonces ella fue un puente entre culturas. Y el término malinchismo nos quiere hacer creer que se trata de una traidora, y uno dice, ¿traidora a quién? ¿A los que la vendieron? ¿A los que la compraron? ¿O las que la entregaron junto a 19 doncellas como una ofrenda?
Entonces, Y entender a los que te Ujú. criticarían que ese sería un ejemplo de un estereotipo patriarcal, de una mujer sometida al poder del varón, ¿qué les contestarías? Les contestaría que el dato mata el relato y que nuestra historia desmonta sus mitos, primero porque tenemos patrona y segundo justamente porque tenemos mujeres que han dado esta batalla de forma tan implacable como lo fue María Estrada y como lo fue la propia Malinche. O sea, doña Marina ejercía una profesión como es la traducción en el siglo XVI. ¿Cómo se atreve el feminismo a decir que nos dio el derecho a trabajar cuando ya había mujeres profesionales? De hecho, la primera doctora de México, la doctora Montoya, es a mitades del siglo XIX. Y ahí todavía no había esta infiltración cultural. Hay quien te diría que eran casos demasiado esporádicos y que en realidad las mujeres vivían oprimidas. ¿Cuál sería tu reacción al respecto? Eso es absolutamente falso, tal es así, y esto va a romper muchos tabúes. Una doctora de la iglesia, como es Hildegarda von Bingen, ella fue la primera estudiosa del orgasmo femenino. Y esto también rompe todo lo que es el tabú en torno a la espiritualidad, que más bien eleva nuestra sexualidad más allá de la animalidad. Y esto muestra que la mujer ha estudiado en la Edad Media que había un supuesto oscurantismo, cuando la realidad es que la Iglesia funda las universidades en la Edad Media y esta es doctora en la Iglesia. Si la Iglesia, nuestra cultura, el patriarcado, etcétera, oprimiese a la mujer, no haría doctora de la Iglesia a la mujer, que fue la primera neurocientífica, como fue Hildegarda von Bingen. Entonces ellos pueden decir y vociferar todo lo que quieran, pero tienen la evidencia en su Tú contra. encuentras elementos históricos que van a contrasentido del relato dominante. Absolutamente. De hecho, basta con ver la Escuela de Medicina de Salerno, que nos trajo enormes aportes en el ámbito científico y de hecho hay retratos de las doctoras de la Escuela de Medicina. La primera ginecóloga la tenemos en el siglo XIV, por ejemplo, que era Trótula de Salerno. Entonces, la verdad, ejemplos hay de sobra. ¿Y cómo explicas esta popularidad y este auge del feminismo radical en toda América Latina a contrasentido de esto que nos estás comentando? Creo que la síntesis está en la obra 1984 de George Orwell. La frase clave ahí es, la libertad es esclavitud, la ignorancia es la fuerza. ¿Cuál es más? No me acuerdo, es el inicio del libro. A ver, la guerra es la paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Esa es la síntesis del feminismo. Viven en guerra y su fuerza es la ignorancia y por medio de la guerra ostentan luchar contra la violencia. Entonces ese movimiento lo vemos englobado. Y aparte cambian la historia como pasaba en 1984, ¿no? Que estábamos reescribiendo constantemente lo que había pasado en el pasado, cuáles eran los conflictos que explicaban nuestro presente y muchas veces hasta reconstruyendo de un día a otro el significado de las palabras. De hecho, es exactamente lo que sucede. La síntesis de la obra, cuyo protagonista es Winston, dice: no importa contra quién sea la guerra, lo que importa es que nunca termine. Y eso es la interseccionalidad, porque si enfrenta al hombre y la mujer, no hay reconciliación. La forma que buscan superar esta guerra es por medio de la castración masculina y por medio de la masculinización de la mujer. Entonces no buscan que nos encontremos, que trabajemos juntos, que haya unidad, sino que reneguemos de nuestra naturaleza porque creen que la naturaleza es el argumento sería: el feminismo crea conflictos donde no existen, donde existen complementariedades y se ven de una forma sospechosa como un antagonismo, ¿no? Sí, y no solo el feminismo, el indigenismo, Black Lives Matter, todos estos movimientos. Por ejemplo, Black Lives Matter, en lo que va desde el 2020, ha quemado 300 iglesias y o destruido en los Estados Unidos. ¿Y cuál es la realidad? El primer santo en América es San Martín de Porres. Entonces, justamente el hombre negro ha tenido una visibilidad enorme en la iglesia, sobre todo en el continente americano. Y de hecho, como comentaba anteriormente, México tuvo un conquistador negro, que fue don Juan Garrido, constructor del primer templo, primer cultivador de trigo, y además antagonizar lo indígena con lo español, lo indígena con el catolicismo, va contra la historia misma, siendo San Junípero Serra patrono de las Californias, misionero.
y que de hecho él financió la independencia de Estados Unidos. Okay. Entonces él es partícipe activo de esa independencia. Me siento un poco en desventaja en el terreno histórico, entonces te quiero traer al presente y que me hables un poquito de cómo se dio esta deriva del movimiento feminista que podría, yo creo que en algunos sitios podríamos hasta darle algún respeto a lo que en general se engloba dentro de la primera ola. Puede discutirse, yo sé que tienes ahí una posición polémica, pero más allá de eso, ¿en qué momento deriva, particularmente creo que a partir del feminismo de tercera ola, a la ideología de género, la teoría de género? ¿Qué fue lo que pasó ahí con el feminismo? Creo que es lo que hoy es hegemónico. ¿Cómo lo explicarías? Lo vemos en la esencia misma del término progresismo, son pasos progresivos. Entonces empieza con un antagonismo entre hombre y mujer, avanza en la revolución sexual, que es dividir a la persona de su espiritualidad, dividir al cuerpo, ¿no? De justamente de la trascendencia y limitar la sexualidad a su aspecto animal. Y ya para la tercera ola vemos un enfrentamiento entre la biología y la psicología, entre el sexo y el género. Poco a poco dejar de tratar a la persona como un ser integral, primero enfrentando al hombre y la mujer que son una sola carne, y esta progresividad va a enajenarnos de nuestra identidad. Una sola carne significaría son complementarias. Son complementarios, sí, y tal es así que juntos hacemos la vida. Es correcto. Y se construye el relato de que somos antagónicos, de que hay una discusión de opresión que van mucho este relato, ¿no? Exacto. Y luego, ¿cómo gira esto también hacia los temas LGTB? O sea, porque parece ser que el impacto cultural se extiende, pero ¿cómo es ese proceso? Esto es parte de la cuarta ola del feminismo, que es la de la interseccionalidad de estos antagonismos, y vemos ya como el nuevo sujeto de opresión a la persona LGBTQIA+, y las siglas que vendrán, contra la persona heterosexual que se sienten en desventaja. Y esa es la famosa ventana de Overton, donde empezamos por la tolerancia y terminamos en el rechazo, que es que hoy ya hay publicaciones que dicen que no existen los heterosexuales. O sea, de pasar a ser una minoría, pasan a ser la nueva realidad. Entonces, niegan la realidad de la mayoría de nosotros para imponer su relato. En lugar de reconocer, sí, hay gente que tiene atracción hacia el mismo sexo, son gente como nosotros, a decir, ustedes los heterosexuales además, son anormales. Por definición no es una excepción, no es algo, es una excepción, no la regla. Digo, la regla porque si no se acaba la especie humana, pues es la reproducción heterosexual de la especie, ¿no? Es así, pero lo que estamos viendo es que hay una tendencia cada vez más anticientífica y pro-ideológica y sobre todo un dominio entre los medios masivos que imponen un relato. Y esos medios masivos pareciera ser que están haciendo eco de este tema, de alguna forma, del reinado de las emociones, ¿no? De hasta qué punto a través de los medios de comunicación, de las pantallas, y ya no hablemos del internet, se está construyendo por ahí una cultura que pareciera ser completamente anclada a la irracionalidad, emotivista, cortoplacista, que no reflexiona, que no piensa a largo plazo y que básicamente lo que hace es entronizar caprichos. Entonces, ¿qué puedes decir al respecto? Es una muy buena definición. ¿Y cuál es la realidad? Desde la Revolución Francesa, que fue la gran ruptura en muchos aspectos, vemos que hay un creciente movimiento a favor de los derechos y ya no de los deberes. Lo que hay es una búsqueda de la infantilización del adulto. Ya no es una persona responsable, sino que es una persona siempre en función de pedir a quién, a papá Estado. El verdadero patriarcado es hoy el estatismo y sobre todo el globalismo de organizaciones internacionales que someten nuestra soberanía nacional, familiar y luego individual. Pero lo que vemos es que no nos desarrollamos como adultos plenos, sino que pasamos a ser unos adolescentes perpetuos pidiendo permiso papá Estado. Y todo va en función de ese capricho y lo vemos en el activismo, lo vemos en el vandalismo, vemos cada vez menos adultos y cada vez más niñatos haciendo berrinches. O sea, el paternalismo que antes se consideraba en el siglo pasado un fenómeno meramente economicista, de alguna forma de atender a sectores marginados, dándoles algún apoyo, alguna despensa, una cosa completamente clientelar, ahora ha pasado a entronizar caprichos de identidad a partir de ideologías que se han entronizado a nivel internacional y que desde el poder de esa supuesta autoridad descargan todo su contenido ideológico en los estados y nos lo recetan a las sociedades en toda América Latina y en el mundo, ¿no? Exactamente, y es bastante fuerte porque lo que va haciendo es, al suplantar el Estado el rol paterno,
va desplazando el rol de los padres de familia. En mi país natal, en el Ecuador, en el 2018 la Corte Constitucional declara al Estado salvador externo. Los mismos proclamadores del Estado laico le dieron potestades mesiánicas al Estado, frente a que si uno no quiere que su hijo sea ideologizado en materia de género, el Estado interviene como salvador. Entonces, sistemáticamente nos quitan la patria potestad. En España está sucediendo lo mismo, por eso se crea el PIN parental para proteger a los menores. Y lo que vemos es eso, el Estado va ocupando el rol del padre de familia. Y esto en Estados Unidos se ve sobre todo entre las familias negras. Hay una ausencia paterna brutal. Y es ahí cuando tú hablas de totalitarismo, porque empieza de alguna forma esta ideología a través del poder político del Estado a inundar todos los espacios, incluso los privados, de la vida social, ¿no? Exacto, de hecho en Estados Unidos se habla de políticas de plantación, donde el Partido Demócrata se ha convertido en la nueva plantación. Ya el negro no tiene como amo a su propietario, como en la era de la esclavitud transatlántica, sino que es el Estado el que suple esa función. Más del 90% de los negros votan por el Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque se ha convertido en su padre protector y proveedor. Son cada vez menos los padres de familia y da para rato toda esta explicación, pero recomiendo mucho a este teórico que se me escapa el nombre, en este momento le estoy viendo la cara, es un teórico negro justamente, se me confunde con Tom Woods. ¿Será Thomas Sowell? Thomas Sowell, sí, muchísimas gracias. Thomas Sowell explica cómo hoy el principal problema de la comunidad negra en Estados Unidos es justamente ese paternalismo, y eso lo vivimos aquí en distintos sectores, incentivos a... Y es que el paternalismo genera consecuencias en las poblaciones que son sometidas a esa lógica, ¿no? Porque las vuelve completamente caprichosas, irreflexivas, con carencia de resiliencia, muy tendientes a dejarse frustrar por cualquier episodio mínimamente tensionante, y pues son adultos que, bueno, son jóvenes que jamás llegan a ser adultos, ¿no? Y ese parece ser que el problema, ¿no? Absolutamente, y lo que vemos es que sistemáticamente se elimina el rol del varón, y el feminismo, lejos de exaltar lo mucho que sufren las madres solteras, lo mucho que son literalmente explotadas al tener que trabajar y mantener un hogar solas. Y en lugar de llamar al hombre a ser responsable en sus funciones, sistemáticamente lo expulsan del discurso, de los hogares, de las comunidades, y las leyes con perspectiva de género sistemáticamente lo desplazan. Pocos saben, pero la primera ley feminista que se consagra es la doctrina de los años tiernos, que convierte a los hijos en propiedad de la madre, convierten al padre en una alcancía y al hijo en una mercancía, tanto que hoy para un hombre es un riesgo jurídico casarse, porque al momento de separarse, los hijos pasan a ser de la madre. Se está volviendo terriblemente problemática la relación entre hombres y mujeres, la convivencia, ya no hablemos del establecimiento de planes de vida de largo plazo, ¿no? Que ahí me lleva esta idea de la modernidad líquida de Bauman, el amor líquido, la incapacidad de construir relaciones o vínculos humanos estables que soporten la prueba del tiempo. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿a dónde nos va a llevar esto? ¿En qué termina? Sí, de hecho en mi canal de YouTube, bienvenidos a verlo, Mamela Fiallo, le hago una entrevista al autor de la obra Ideas sólidas para un mundo líquido. Justamente donde todo está tan disipado, donde no hay sentido de verdad, es cuando más la debemos defender con uñas y dientes. Debe haber una base sólida, al menos de lo verdaderamente demostrable, de aquello que podemos compartir, de aquello que podemos debatir incluso. O sea, si no existe el hombre y la mujer, ¿cómo puedo defender a la mujer? Si no existe el bien y el mal, ¿cómo puedo hacer el bien? ¿Cómo puedo combatir el mal? ¿Estamos enfrentando al relativismo y al nihilismo? ¿Eso es lo que me quieres decir? Exactamente, y es muy difícil combatir el nihilismo porque se combate contra la nada misma, y si no hay una base del bien y el mal, entonces no hay nada que discutir, porque no hay un punto en común, no hay cómo conectar. Están todas las realidades atomizadas, separadas, segmentadas, divididas, y cada quien vive su propio relato al margen de los demás, hasta que el relato colapsa en su propio individualismo, ¿no? Exacto, y por eso es tan importante proclamar que solo la verdad nos hará libres,
De lo contrario, somos esclavos de la mentira. Que no necesariamente, y ahí probablemente te voy a problematizar, no necesariamente implica una discusión religiosa, ¿no? Estamos hablando incluso de una discusión antropológica, política, sociológica, que yo entiendo que la antropología cristiana es una base muy sólida para Occidente, pero en última instancia, con independencia de la discusión teológica, es una base antropológica científica, ¿no? Es una base antropológica sólida que se sostiene incluso para quienes no son creyentes. Sí, absolutamente. El concepto de que solo la verdad nos hará libres es una concepción metafísica y filosófica que deriva de la fe cristiana. Sin embargo, quienes no adhieran a ellos, quiera que no, son parte de esta civilización. Y además tienen el desarrollo de justamente el método científico que es producto de nuestra civilización. Y debería, si es que hubiese una mente verdaderamente científica, podríamos tener debates serios. Pero si no hay una base de lo real, de lo demostrable, entonces es muy difícil. Pero se ha vuelto dialogar. muy difícil debatir con seriedad. Tú has tenido muchos debates con personajes de los grupos progresistas, feministas y demás, y pareciera ser que debaten eslóganes, que regresan a lugares comunes, que son incapaces de profundizar en un argumento, de analizar filosóficamente o pensar en una perspectiva de largo plazo qué es lo que están sosteniendo. ¿Cómo construir una narrativa, un debate, una reflexión pública en un mundo tan líquido, por volver a ese concepto? Decía San Agustín que la verdad es como un león, hay que soltarlo y se defiende por sí mismo. Cuando uno va con la verdad debe ir sin titubeos y con la verdad tan clara. ¿Por qué? Porque el que miente tiene que estar pisando sus pasos porque de lo contrario se le prende fuego la cola. Entonces yo invito a quienes tienen una concepción de verdad, quienes tienen una búsqueda de la verdad, una mentalidad y un apetito científico por la misma, a perseguirla y a defenderla. Porque de lo contrario va a llegar a un punto donde nos digan, en nombre del progreso, salta hacia el precipicio. ¿Por qué? Está hacia adelante. Porque todo lo nuevo es bueno, ¿no? Pareciera ser que es la consigna que subyace ahí, ¿no? Y si eso significa dejar atrás toda la herencia cultural que durante siglos construimos a través de procesos de prueba y error, y acá estoy pensando en la lógica de, no sé si conoces este economista, Friedrich Hayek, ¿no? Este tema de, pues, finalmente las instituciones que nos rodean son producto de un proceso evolutivo, y esta arrogancia con la cual las nuevas generaciones de los smartphones creen que pueden refundar el mundo es muy peligrosa, ¿no? Es la llamada fatal arrogancia, ¿no? Que le llamaba Hayek. Sí, de hecho, él ganó, si no me equivoco, el premio Nobel En el 74. Es decir, 73. Sí, entonces sí, ciertamente hay una fatal arrogancia porque es que al ser profundamente ignorantes de la historia de la humanidad, creen tener las soluciones y no saben todo lo que tuvieron que padecer nuestros ancestros para darnos lo que tenemos. Y citando a alguien de la misma línea, Miguel Ancho Bastos, economista, él justamente dice que pensemos en nuestros abuelos, como es galego, habla así, con las S y con la L, así. Anarcocapitalista, ¿no? Ese mismo. Y él justamente destaca la importancia de ver lo mucho que se esforzaron nuestros abuelos para tener lo que tenemos. Nuestra generación no sabe apreciar el esfuerzo. Yo creo que hay que empezar a cultivar y que los muchachos aprendan a ensuciarse las manos y saber lo que cuesta sembrar y cosechar, porque la tienen muy fácil y eso les genera crisis. ¿Por qué? Porque el mundo real es mucho más difícil que hacer clic y que te den lo que quieras. Me recuerdas esta idea de Jordan Peterson que está en el prefacio de su libro de los mapas de sentido, que habla de que más que un error filosófico ancestral, más bien nos encontramos a una ignorancia filosófica moderna, ¿no? O sea, ese es el gran problema, ¿no? Una incapacidad de las nuevas generaciones, quizás de alguna forma intelectualmente limitadas por los aparatitos, los celulares y demás, de entender la profundidad de la reflexión antropológica ancestral que ha construido las instituciones de las cuales dependen, ¿no? Absolutamente, y en ese sentido hay que hacer un mea culpa entre los padres de familia y los adultos, que es muy fácil mantener al niño entretenido con el teléfono o la tablet, etcétera, pero realmente el estímulo que necesita el niño para enriquecer su léxico viene del diálogo. Entonces, por comodidad estamos permitiendo que los niños sean creados por la máquina, por la basura que hay en redes, y ahí cumple un rol, y ahí nos ponemos el gorrito de aluminio, ahí cumple un rol súper importante TikTok. TikTok, cuando uno adhiere a esa red social, firma que entrega sus datos. Entonces, tenemos desde China manejadas nuestras bases de datos. ¿Y cuál es la realidad? En China, TikTok tiene un contenido limpio, pero aquí, en Occidente, es una función ideologizante y sobre todo
degradante. O sea, ¿tú dirías que toda esta problemática tiene una dimensión incluso internacional, de geopolítica compleja, que podremos incluso estar viendo cómo esta realidad es producto de un ataque deliberado por parte de una potencia internacional contra Occidente? Absolutamente, suena un poco fuerte, pero es real y la evidencia está. Yo por eso sugiero, si es que quieren tener TikTok, tengan un teléfono viejo, que lo tengan solo con ese fin y tengan sus datos importantes en otra. Y además, si tienen niños, que esté bajo supervisión adulta, porque la verdad que la basura que consumen y sobre todo los límites morales a los que conduce esa red social es algo que no hace bien a los menores. Hacia el final de la plática me gustaría aterrizar en México, porque ya llevas algún tiempo aquí en México, has recorrido todo el país. ¿Qué has encontrado particularmente en la vida pública, en los partidos políticos, en los debates en los medios de comunicación a los que has ido? ¿Has encontrado que estos temas están de alguna forma presentes o más bien una forma de mirar hacia otro lado, de no queremos intentar dimensionar la trascendencia de estas problemáticas? Absolutamente se ve. Yo me voy con un buen sabor de que todavía hay una fibra moral sólida en el mexicano promedio. Una reserva moral. Una reserva moral, sí, absolutamente. Y esto es importante porque justamente hay que diferenciar Estado de nación. La nación es del pueblo y sus tradiciones, el Estado es del sistema político que lo rige. Y esto es importante diferenciar porque el gobierno de turno no representa necesariamente a la población. Entonces, también veo una profunda degradación en otros sectores, más en unos que en otros, más en unas regiones que en otras, pero hay una reserva moral, una base que busca la verdad, que defiende sus tradiciones. ¿Y has encontrado ese correlato en los partidos políticos, en lo que conoces de la política mexicana o no? Sí, no, o sea, en algunos referentes, pero porque no esto tiene que llegar a la política en algún momento, ¿no? Esta discusión creo que termina por decantarse hacia allá, ¿no? Sí, yo creo que hay que hacer una introspección bastante profunda porque vemos, por ejemplo, en la oposición muchos grandes referentes, pero quizás en las jerarquías no un compromiso para reflejar esos problemas. También hay un problema que al estar tan cerca de Estados Unidos puede haber una alianza, por ejemplo, muy cercana al Partido Demócrata, que no respeta la soberanía de los mexicanos ni de nadie en el mundo. De hecho, no sé si están al tanto, el Acuerdo de la Ciudad de México lleva su nombre y es una iniciativa donde Estados Unidos tenía prohibido financiar el ABO-RTO con fondos públicos. Biden lo revocó y bajo su administración se usan fondos públicos de los impuestos ciudadanos de Estados Unidos para financiar esa práctica de México para el sur. Entonces hay una agenda literal de control de población, no de reducir la pobreza, sino de reducir a los pobres. Las feministas te dirían que es la lógica de la defensa de la pobreza en la que viven estas mujeres que recurren a los abortos. ¿Qué les contestarías? Que justamente su falta de empatía y su falta de conexión con la realidad del otro les lleva a hacer creer que es peor nacer en la pobreza que matar a un ser humano indefenso. Entonces lo que muestran es un profundo elitismo, una desconexión de la realidad y una eugenesia de decir quién merece vivir y quién no. Por eso es tan importante vincular, y de hecho tengo un libro... Eso es lo que hacían los nazis. Así es, yo tengo un libro del cual soy coautora, Igniting Liberty, que está en Amazon, que justamente vincula el ABO-RTO con el totalitarismo, porque no es libertad sobre tu cuerpo, sino darle al Estado el poder de decidir quién nace y quién muere. Impresionante. Pues Mamela Fiallo, no nos queda más que agradecerte estos minutos de tu tiempo para poder abordar estas temáticas, dar algunas pinceladas de lo complejo que es este tema y pues agradecerte tu lucha, tu esfuerzo en toda América Latina para poder de alguna forma poner esta discusión en la agenda y de alguna forma llamar a más conciencias al debate público y a la formación en esto que se llama la batalla cultural, ¿no? Mamela, muchísimas gracias. Es un honor ser